Buenos días, nos encontramos con el segundo día del workshop de enseñanza en escenarios digitales. Hoy comenzamos con la mesa de diseño de espacios curriculares, que va a estar coordinada por la especialista Mónica Eine de la Universidad Nacional de Chile. Le doy la palabra a Mónica. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden seguir desde el canal de YouTube de la Facultad de Informática, que tenemos enlazado en el sitio web del workshop. ¿Moni? Bueno, buenos días a todos. Gracias, Cari. Gracias por la invitación para estar aquí. Le pediría a los colegas, más que nada por la gente que nos está escuchando por el canal, que se presenten y que nos indiquen de qué universidad vienen. Buen día, soy Elena Barroso, de la Universidad Nacional de Cuyo, a cargo de Práctica 1 y Práctica 2. Bueno, buen día, soy Pablo García, de la Universidad Nacional de La Pampa. No tengo espacios curriculares a cargo en la MED. Soy el responsable del programa La UNPAM en el territorio, en el ámbito de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Y fui durante todo el periodo de pandemia y hasta hace muy pocos días, responsable del área de educación a distancia de la Facultad de Agronomía de la misma facultad, de la misma universidad, perdón. Bueno, yo soy Silvia Cuazó, Coicaut, se escribe mi apellido, y trabajo en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Estoy a cargo como profesora responsable del espacio curricular, desarrollo curricular y didáctico. En este momento estoy trabajando como docente de posgrado en varias maestrías y especialización de mi universidad y integro el comité académico de esta maestría en enseñanza en escenarios digitales. Presencialmente, recuerden que nosotros vamos a estar trabajando en esta aula híbrida. Estamos entonces... Marcela Chiarani, de la Universidad Nacional de San Luis. Soy responsable de dos espacios curriculares, uno obligatorio y otro de los optativos. Marisa Garriga, soy coordinadora de la maestría por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y soy tutora de herramientas digitales para las ciencias exactas y naturales. María Elizabeth Flores, soy decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, miembro suplente del comité académico y he sido responsable de un espacio curricular y de evaluación que se dio hace poquito. Paola Allende, soy coordinadora del grupo de gestión tecnológica y he sido tutora de varios espacios curriculares. Jorgelina Plaza, soy la responsable del espacio La Comunicación en Escenarios Digitales y tutora del curso de Silvia Cuazó. Bueno, Gabriel Quiroga Salomón, soy coordinador de la maestría en la sede de la Universidad Nacional de Chilecito y tutor en los espacios de gestión de recursos digitales y recursos digitales. Bueno, Karina Strachia, yo también estoy en la dirección, también soy responsable del espacio curricular Recursos Digitales 2 y estuve también en los optativos Realidad Aumentada y curso de Hibridez y Evaluación. ¿Listo? Bueno, pasamos a la primera. Yo les mandé a todos los que creo que estaban inscritos algunas preguntitas como para orientar la discusión. Esto no quiere decir que tengamos que remitirnos a esto, de hecho dejé un punto abierto, pero me pareció que era bueno dar esta vuelta para que todos pensemos un poco de lo mismo sobre el diseño curricular de los espacios. Y el primer punto se refiere a la propuesta pedagógica. Yo la verdad que ayer, después de escuchar la charla de la mañana, si bien yo ya les había mandado las preguntas, me quedé contenta porque me parece que son contenedoras de algunas de las cosas que Gloria trabajó y que me parece nos pueden anclar para discutirlas. Entonces, referido al primer punto, que es la propuesta pedagógica o programa, o como lo quieran llamar del curso,
yo había formulado un poco las siguientes preguntas. La primera es, porque acá hay profesores que son responsables y profesores que son tutores. Entonces sería bueno tener la devolución de ambas posiciones. Entonces, primer punto, ¿considera que el formulario actual reúne los puntos importantes para caracterizar el curso? Segundo, ¿qué importancia le asigna la bibliografía? Tercero, ¿cuál es el formato del archivo que para usted es importante presentar? Cuarto, ¿considera que la planificación ha sido adecuada a los tiempos de cada asignatura en recursos y actividades? Yo les quiero decir que estas preguntas las hice un poco recogiendo, porque yo me ocupo de hacer todas las encuestas, el procesamiento de todas las encuestas de todos los cursos. Y entonces, a lo largo de lo que he ido recogiendo de las encuestas, como opiniones favorables y como críticas, eso es lo que usé un poquito para formular estas preguntas. Así que bueno, les dejo abierto el debate. Escucho, colegas. Bueno, arranco yo. Sí, el formulario en realidad se elabora sobre todo a partir de normativas que están estandarizadas y que sabemos que también son evaluadas por la CONEAU. Creo que podemos mejorarlo siempre. También tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Las cuestiones de regulación a nivel nacional. A mí me parece importante por ahí, cuando elaboro una propuesta didáctica, incluir una breve fundamentación. Digo breve porque tampoco podemos programar documentación demasiado extensa, porque no sería esa la idea, ¿no? Pero por ahí sí una breve fundamentación donde quede claro cuál es la importancia del espacio curricular para la formación, teniendo en cuenta el perfil de los maestrandos que a nosotros nos interesa lograr, alcanzar, ¿no? En función del plan de estudios, y algunos aspectos epistemológicos, didácticos que nos parezca importante incorporar en ese espacio curricular, ¿no? Digamos, como información para los estudiantes. Eso podría ser algo a considerar, ¿no? Incluir en la programación. Y después también creo que es importante en el punto de evaluación, además de lo que consignamos, escribir los criterios de evaluación, ¿no? Porque también esto a los estudiantes les da mayor claridad y mayor tranquilidad, que es algo que se pretende lograr con la evaluación. Consignar algunos criterios, que por supuesto después estarán también en el diseño del aula virtual, creo que podría ser un componente o un elemento que enriquezca ese componente de la programación. Bueno, hay otras cuestiones más que después las podemos abordar, ¿no? Que están allí en las preguntas también, pero me parece que eso podría ser una propuesta también de mejora. Aclaro, la fundamentación tiene que ser breve, ¿no? Porque si no se desvirtúa el sentido. Entonces, eso también con caracteres, ¿no? Que quede bien pautada la forma y el porqué, y también explicar, por supuesto, cuál es el sentido, ¿no? O sea, fundamentar el sentido de incorporar este componente para que los colegas sepan cuál es su importancia y que no es al azar, sino que, bueno, tiene una significación dentro de la programación didáctica. Bien. Sí, coincido totalmente, Silvia. De hecho, en un principio me llamó la atención lo del resumen. O sea, que el formato empezara por el resumen, o sea, que también puede estar, y no por la formulación de la fundamentación, cuestión que también opera en dos sentidos. En este programa que se arma como instrumento también para lo normativo, que puede ser, no sé, una acreditación en CONEAU,
o como instrumento de comunicación para los estudiantes. Y dado que, al menos en la materia que nos toca llevar a cabo, Silvia, está muy presente esto de partir de los fundamentos, de las consideraciones epistemológicas, de las decisiones que uno toma cuando piensa la enseñanza, considero que sí, que podría ser un elemento que tendría que estar formando parte del formulario. Digo, también para ser coherente entre lo que enseñamos y lo que nos toca presentar como instrumentos en la maestría, ¿no? Claro, porque se acuerdan que ayer Gloria habló de la importancia como elemento orientador y además me parece que una fundamentación también debe servir para decirle al alumno por qué ese módulo está en esa carrera de acuerdo al perfil del alumno. Entonces, me parece que el tema de la fundamentación es importante. ¿Qué otro profesor responsable tenemos acá en in situ? Si quieren, bueno, yo hago cortes desde mi mirada, ¿no? En particular, lo que tiene que ver con el programa, y por ejemplo este año yo pedí que se me adelantara un poco antes el material, porque eso te permite rever, porque no es el mismo programa que hicimos al comienzo, siempre algún retoque hay, y esto de ver si hay nueva bibliografía para incorporar, o sea, hay material, el tiempo con lo que se nos entrega me parece pertinente, y al momento que igual yo lo pedí antes, también, o sea, de poder entrar a mi espacio para visualizar todos estos nuevos cambios que se van dando y ver cómo se adapta el aula y el programa, como dicen, con la flexibilidad que después se puede llegar a modificar dependiendo cómo se transcurrió en la cursada de ese espacio. Que creo que ahí podemos retomar esto que se habló ayer a la tarde, de terminado el espacio, volver a hacer una reunión con todos los tutores para resignificar, por ejemplo, una de las cosas que podría ser el programa, ¿no? De firmar eso que ayer se proponía. Porque nosotros hacemos encuentros y nos juntamos un mes antes de que empiece la cursada con todos los tutores a trabajar con el material y el aula, y por ahí a veces no nos estamos juntando como cierre, por distintas razones. Recibimos sí el aporte que hacen los tutores a través de las encuestas, pero creo que ahí habría que remarcar, y en eso tendríamos que rever ese programa nuevamente. ¿Quién más? Yo respondo a la tercera y cuarta pregunta. Bueno. Respecto a la bibliografía, con respecto a la importancia pienso que es como la fotografía del curso en el programa, porque es una primera impresión de cómo está organizado, de los fundamentos en que se va a basar, y bueno, y el tema de la actualidad de la misma, o la procedencia de los autores, que también ven y preguntan mucho los maestrandos. Considero, bueno, que describir bien la bibliografía, incluso hasta dividirla por unidades temáticas, está bueno. Es como ordenarlo, el trabajo incluso de estudio a ellos mismos. Y respecto al formato de archivo, ¿es la presentación del programa o de todo el...? No, del programa, en esta parte particular del programa. Y pienso que en un PDF es lo correcto, porque le permite al estudiante, al maestrado, descargarlo, tenerlo a mano, poder guardarlo, o hasta algunos necesitan imprimirlo. Y está disponible en todas las aulas. No, ese es el tema, por eso está la pregunta. Porque yo en mi aula sí lo puedo. No, está bien, pero no está disponible en todas las aulas, y algo que sale en las encuestas, porque en general hay muy lindas presentaciones del espacio curricular, pero en algunas en las cuales no está disponible el programa, eso salió en las encuestas. Me hubiera gustado tener el programa
y en general lo que se refieren los maestrandos es para poder tener en un lugar toda la bibliografía disponible que no pude consultar, que no pude trabajar durante el transcurso del curso, ¿no? Yo asumía que estaba en todos los cursos, claro. no me percaté de eso. Así como sale este comentario también de que en muchos casos la bibliografía ya tiene unos cuantos años y, bueno, más allá de alguna tradicional que siempre uno deja y usa y nunca, porque son los íconos, sale el comentario este de los maestrandos. ¿Está? Yo te agrego, Moni, también. Yo voy a hacer un listado de toda la bibliografía que estamos usando hoy. Todos los, ya lo empecé, para que en la cuarta corte veamos cómo reformulamos eso, porque el tema de la bibliografía repetida sale mucho en las encuestas. ¿Está? Bueno, no sé, no levanté la mano, pero con respecto a la bibliografía, a mí me parece que es muy valioso cómo se trabaja en nuestra maestría con respecto a este chequeo que se hace de que los links abran, de que realmente funcionen y no sea bibliografía que se menciona, pero que después no existe porque los links no están activos. Ese control que se hace es muy valioso porque no he visto que suceda en otras carreras de posgrado. Y además, la CONEAU también evalúa esto, que la bibliografía esté disponible. Lo que sí habría que aclararle a los estudiantes es que, o por dejar muy en claro en los programas, cuál es la bibliografía obligatoria y cuál es la complementaria. Porque la bibliografía que se menciona en el programa tiene que estar toda disponible en el aula virtual. Es un requisito para estudiar a distancia, entonces no podemos poner textos que después no están o que, bueno, hay estudiantes que tienen acceso a una biblioteca y hay estudiantes que sabemos que no, entonces tiene que estar disponible. Lo que pasa es que a veces uno, bueno, menciona muchos textos bibliográficos y los estudiantes a veces cuestionan esto, que es demasiada la bibliografía. Entonces también hay que aclarar que hay textos que son obligatorios para trabajar el espacio curricular desde las actividades que nosotros les estamos solicitando, y hay otros textos que son complementarios, pero que es importante que estén, porque en el momento en que ellos elaboran su trabajo final, esa bibliografía les puede servir, como recién decía Mónica, que hay estudiantes que dicen, bueno, quiero tenerla disponible porque en otro momento, con más tiempo, puedo consultarla, o cuando estoy haciendo mi trabajo final, necesito ver otros textos. Entonces, la cantidad de textos bibliográficos hay que aclarar también para no asustar, porque a veces los estudiantes dicen, uy, pero es una barbaridad, mucha bibliografía, no podemos, el tiempo no da. Entonces, esto también hay que trabajarlo. Muy bien, de una manera, consignarlo en la propuesta y después explicarlos a los estudiantes, ¿no? Que estos son los textos esenciales que vamos a trabajar en este espacio y estos son otros textos que a ustedes les pueden servir para profundizar, para ampliar en este momento en que están cursando el espacio curricular o en otro momento para otros espacios y para su trabajo final. Pero es algo valioso y tenemos que lograr que los estudiantes valoren esa bibliografía que nosotros incorporamos y no que les parezca que es inabordable, ¿no? Hay que trabajar. Y otra cosa que debiéramos hacer presentes a los colegas es que toda bibliografía que esté levantada en el aula y que por lo tanto se considera, ya que se ha puesto a la propuesta para trabajar en el aula virtual, debe estar citada en el programa. No puede haber bibliografía que esté levantada en el aula y que no esté citada en el programa. Bueno, hablamos un poquito de... Yo quisiera que alguno de los tutores me dijera esta última pregunta. ¿Cómo le fue con los tiempos de los recursos y las actividades? Cuando hay actividades semanales, cuesta a los maestrandos poder cumplirlas y generalmente hay que extender el tiempo. Tenemos que tener en cuenta que generalmente trabajan los fines de semana y sí, en general debemos extender.
quizás estaría genial que pudiésemos hacer actividades semana por medio, pero bueno, un mes de cursada, una semana no es tan extenso tampoco para poder organizar. A nosotros nos pasó que en herramientas digitales, en la corte anterior, se habían puesto muchas actividades, si bien algunas de ellas eran no acreditables, pero hay maestrandos que quieren hacerlas porque les ayuda después para la actividad que sí es acreditable, y en esa oportunidad eran muchas actividades y se vieron desbordados, y de hecho eso se vio reflejado en las encuestas. Este año, en base a justamente la devolución de las encuestas, se organizó y se puso 2 actividades por cada tema, una no acreditable y una acreditable, pero también cambiamos la fecha límite de entrega para el domingo, porque como bien dice Jorgelina, ellos trabajan mucho el fin de semana y entregan sábado o domingo. De todas maneras, siempre hay alguno que solicita que se te habilite nuevamente Un poquito más de tiempo. Sí. Yo creo que hay como dos cuestiones como tutora. La primera es el acuerdo en relación a las entregas, tanto con las coordinaciones y los profesores, en el caso de que se extienda un poquito más, porque se superpone con el espacio siguiente. Y la otra cuestión que me parece clave es la retroalimentación. Y cuando el espacio está pensado como actividades que se van articulando y sumando, eso favorece. Esa es la clave, que las actividades se tienen que ir articulando. Exacto. Entonces el proceso ahí del tutor es esa retroalimentación para la mejora. Y eso lo agradecen mucho. Entonces cuando uno va diciendo, bueno, pasó tal cosa, podrías pensar desde este lugar, podrías tomar el texto, y eso me parece que es muy auspicioso y bueno, es un acuerdo también entre partes. Gabriel, vos que has sido tutor de varios. No, creo que la necesidad de extender plazo respecto a las actividades generalmente es necesario. Creo que no hay un solo dictado de espacio curricular que no necesite una extensión de plazo, pero bueno, sí hay situaciones diferentes, como les comentaron recién, que tienen que ver con actividades que tienen continuidad y otras que no, entonces que se pueden llegar a extender los plazos o no, pero creo que siempre es manejable en el ámbito del equipo de tutoría y estando en comunicación con el docente responsable. Bueno. Muy bien. Pasamos, si quieren, a la otra pregunta, que son los recursos. Por supuesto, hay asignaturas que requieren recursos específicos, eso está claro. Pero un poco la pregunta vendría a cómo evalúan cuando diseñan el aula virtual los recursos a utilizar. Estoy hablando de recursos informáticos, ¿no? Propiamente dichos. Bueno. No sé cuál es. Sí, porque tal vez la tuya, Elena, es la que menos requiere otro tipo de formato menos. Sí. En general, me gusta trabajar con recursos que sean vistosos, interactivos y demás. También lo que se observa en las encuestas es que hay muchos maestrandos que prefieren, por ejemplo, lo lineal, otros prefieren más esto, lo interactivo visual. Entonces, por lo general, trato de trabajar con ambos tipos de recursos. Dar la opción para aquellos que quieran descargar todo el material, por ejemplo, en PDF, las actividades, con el material y demás, y también dar la posibilidad a aquellos que les gusta más lo visual, trabajarlo a partir de formatos más hipermediales, ¿no? Pero siempre dando las dos opciones. Porque también hay maestrandos que viven en zonas donde no hay buena conectividad.
Y si uno maneja todo el material de lectura, con hipertextos, o hay mucha consulta de otros enlaces y demás que requieren de buena conexión a Internet, ahí es como que ellos manifiestan esa preocupación de no poder acceder al material. Entonces, por lo general, trato de elegir opciones que permitan las dos cosas. Descargar material que lo puedan trabajar de manera local, y por otro lado, aquellos que prefieren más lo visual interactivo, hago esa versión de un libro. Y en cuanto a los recursos con los cuales ellos deben trabajar. Bueno, en el caso de las mías que son más específicas, por Claro, lo general. las tuyas son más específicas. Sí, por lo general, siempre trato de. Yo trabajo realidad aumentada, realidad virtual, claro, ¿no? Son más específicas. Entonces, siempre busco opciones para que todos puedan hacer la actividad. Es decir, desde lo que son recursos más complejos a recursos más básicos, es decir, aquellos que te permiten trabajar de manera online y tal vez el que no tiene buena capacidad en su dispositivo, darle una alternativa. Entonces, eso implica, bueno, dar una gran variedad de recursos que los maestrandos tienen que elegir. Bueno, Gaby ahí puede decir algo. No, creo que eso es importante, el tipo de requerimiento informático específico que necesita el recurso, que por ahí hay recursos que necesitan de mayor hardware, digamos, o de sistemas operativos más actualizados, pero en los espacios, por ejemplo, de realidad aumentada, de gestión de recursos digitales, donde se dan realidad aumentada y realidad virtual, que es muy específico, por lo general se de herramientas, como mencionaba Cari, y creo que otro tema que es importante y no menor, el tema de la gratuidad de los recursos, ¿no? Siempre estamos buscando que los recursos que usemos sean de acceso libre para todos, a pesar de que son recursos que inclusive también tienen versiones pagas, con algunas mejoras, pero siempre se busca que los recursos sean de acceso gratuito. Sí, y dar estas posibilidades. En el caso, por ejemplo, cuando uno trabaja con dispositivos, elegir software que pueda funcionar tanto en Android, iOS, distintas versiones. Entonces, dar ese abanico de posibilidades, ¿no? Para no dejar a nadie fuera. Pero vamos a la siguiente pregunta, que es importante y la retomamos a partir de lo que dijo Silvia. Digo, porque si pensamos en el tema de las rúbricas, y vinculándolo ayer con lo de Gloria, en el sentido de que tiene que ser una expresión del contrato pedagógico que hacemos con los alumnos, y Silvia esto lo mencionó, cómo trabajar este tema de la evaluación y de hacerla con un consenso compartido. Bueno, yo les había propuesto dos preguntas. Primero, si es clara y suficiente, porque a veces el hecho de formular la rúbrica en una tabla pauta mucho si pasa esto, si pasa lo otro, y a veces no parece ser tan suficiente. Y la segunda, que me parece que es la más importante, si los docentes que participan como tutores tienen clara la rúbrica y el formato de evaluación y la importancia de la evaluación. Así que bueno, escucho. Perdón, si quería hablar alguien. No, yo iba a decir simplemente que yo no uso rúbrica, no he puesto rúbrica en el programa, sí he puesto los criterios de evaluación. Y creo que la propuesta en un principio, que es esta evaluación continua, no siempre fue entendida. Y esto justamente lleva a pensar en reflexionar sobre las prácticas de evaluación, tanto en nosotros como profesores y tutores de la MED, como quienes se están formando en la maestría. Porque esa concepción de evaluación continua viene también a hacer un poco de ruido o a deconstruir la clásica concepción de una evaluación única que se da por resultados y nada más. Entonces, concebir la evaluación de proceso continua que se va
digamos, mixturando muy bien entre aprendizaje y evaluación, no siempre es un formato, si ustedes quieren, fácil de llevar adelante, por esta cuestión de, bueno, negociar significados, qué estamos entendiendo por evaluación, evaluación continua, evaluación de proceso. Y bien, bueno, yo no hago rúbricas también por esta misma idea de la incertidumbre, la imprevisibilidad de la práctica, todo lo que nos deja fuera una rúbrica que nos puede ayudar desde los aspectos comunicativos, pero también nos deja fuera, como dijo recién Mónica, muchas otras cosas. Así que creo que la explicitación de los criterios de evaluación en la programación viene a ayudar en este sentido, ¿no? Entre la incertidumbre total o la imprevisibilidad propia de la práctica, que no la podemos nosotros encasillar en un recurso, en un instrumento. Bueno, entre esa totalidad y la rúbrica hay un punto intermedio que puede ser bien la explicitación de los criterios de evaluación. Yo creo que depende de los contenidos, del espacio curricular en que se trabaje, de la forma como también se organiza la enseñanza. En nuestro caso, en desarrollo curricular y didáctico, armamos entre todos la rúbrica, ¿no? Junto con los tutores, o sea, hubo propuestas de parte de algunos tutores, entonces con las ideas de unos y de otros y las miradas diferentes, se armó la rúbrica como un trabajo colaborativo, ¿no? Donde hubo participación de todos. No la usamos en forma taxativa, ¿no? No había que poner una crucecita en cada casillero, sino que fue un instrumento para orientar la evaluación formativa y luego la evaluación final. Pero también tiene que ver con el tipo de espacio curricular, porque hay espacios que son predominantemente procedimentales, los contenidos que se trabajan. Entonces me parece que allí en esos espacios puede ser más viable, más útil para los docentes trabajar con rúbricas. Pero también hay que tener en cuenta que en la evaluación no hay ningún instrumento que no tenga ventajas y que además tiene dificultades cada cosa que uno utiliza para evaluar, ¿no? O sea, no existe el instrumento perfecto. Entonces me parece que esto tiene que ver con la forma de trabajo de cada espacio y con las características, ¿no? Hay algunos que creo que son más viables para utilizar rúbricas que otros, pero vuelvo a decir, creo que, bueno, todo lo que nosotros hacemos, si está consensuado y si a los maestrandos les queda claro, porque también está bueno esto de presentar la evaluación, claro, al principio y que los estudiantes sepan, ¿no? Y tengan claridad sobre con qué criterios lo vamos a evaluar, de qué forma, esto les da una sensación de contención muy importante, ¿no? Y que no sea sorpresivo al final, que bueno, se encuentran con que hay una rúbrica al final de todo, que no la conocían y demás. Tiene que estar al principio todo lo que podamos anticipar en evaluación, bienvenido sea. Entonces, cuando la rúbrica se trabaja así, ¿no? Y incluso también les podemos pedir opinión a los maestrandos sobre esa rúbrica, ¿no? O sea, sin que esto sea un condicionamiento total para este trabajo, pero sí algún nivel de opinión ellos también pueden realizar y nosotros tenerlo en cuenta para reformularla. Así que bueno, me parece que no hay nada que resuelva el tema de la evaluación, ¿no? Cada maestrito con su librito, diría yo. No, seguro, porque por eso hay más de media biblioteca escrita sobre evaluación. No, pero parece importante esto que vos decís, Silvia, de que sea una cosa compartida, de que sea una cosa consensuada, de que se entiendan, sea que esté expresado en una rúbrica o sea que esté expresado en criterios, porque el formato de las asignaturas de chilena es distinto, digamos, obviamente. Entonces, sea que esté expresada en criterios, sea que esté expresado en la rúbrica, me parece que es importante que esté consensuada, explicada y razonada, ¿no? Sí. ¿Puedo hacer un aporte desde lo mío? Yo empecé con una rúbrica
por ejemplo, en recursos digitales, una rúbrica general que trataba de englobar a toda la actividad del curso, y en la primera vez que la dimos, la tenían los tutores, pero algunos sí se la compartieron a los estudiantes y otros tutores no. Ya después en la segunda se puso más visible para que lo vieran todos, y ahora en la tercera también forma parte de la misma aula. Y Lo que se preguntaba Mónica es que no todos la tenían la rúbrica. Porque nosotros cuando copiamos todo el curso madre. Sí, pero hay, por ejemplo, yo recuerdo alguna tutora que me decía que ella tenía la rúbrica como guía suya, pero no la ponía, no la socializaba con los maestrandos. Y como dicen todos, o sea, uno va interactuando con el tutor y en función a eso cada uno fue eligiendo esa propuesta. Pero, por ejemplo, esta última vez que armé el optativo de pensamiento computacional, ya las rúbricas las puse dentro de la tarea en Moodle. Y entonces era el mismo maestrando, podía visualizar la forma en que se lo iba a evaluar. Y a su vez, por haber estado charlando con las tutoras, ellas me decían que les clarificaban mucho, que la usaban para la evaluación, pero al final ellos también necesitaban hacerle una devolución más en palabras, que no fuera la única básica que, por ejemplo, tiene Moodle, sino que al final retomaban a partir de ese recorrido de la rúbrica y les hacían una devolución por escrito, ¿sí? Entonces, yo fui en estos distintos años apropiándome de a poco, y hasta este año que ya en la optativa la puse dentro de Moodle, que te lo permite, ¿no? Entonces, también fue un aprendizaje que por ahí las primeras instancias no estaba muy segura de cómo armar la rúbrica, me puse a investigar, fui avanzando, y que había las primeras, me acuerdo, las trabajé más como lista de cotejo, hasta ahora llegar a una rúbrica, ¿no? Y puesta en la misma plataforma Moodle. En esa misma línea que plantea Marcela, me parece que la rúbrica es orientadora en relación a los criterios, sobre todo cuando estamos muchos profesores implicados en distintos grupos, y entonces eso es como un regulador. Lo más valioso en la devolución, me parece a mí, es esto que dice Marcela, de lo que uno le expresa. Y en esa expresión está qué cosas hizo y cómo podríamos reorientar para poderlo hacer de otra manera, para poder tomar aspectos que referencia a un texto o referencia a un video, o algo que se aportó desde la bibliografía del profesor responsable. Y, digamos, eso me parece que es como el camino que ayuda a la retroalimentación, porque ese es el que genera el feedback. La rúbrica en sí misma solamente es una orientación, digamos, en términos de instrumento en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y creo que sirve cuando sobre todo somos muchos profesores que estamos implicados, porque si no quedaría en una apreciación a veces más personal, y eso se corre el riesgo porque hay una fuerte tradición en el sistema educativo en esa línea. En cambio, eso me parece, y yo diría que para mí es para todos los tipos de prácticas, la devolución, los criterios, no haría tantas distinciones, no sé, eso lo pongo a consideración. Hay un pequeño detalle, perdón, porque hay un pequeño detalle más también, que para que se termine de reflejar el trabajo que implica la rúbrica en el espacio curricular, es necesario que se refleje en el calificador del aula. Yo lo digo siempre, es complejo porque es bastante complejo de manejar el calificador del aula, la herramienta de calificación del aula, pero la forma, digamos, más transparente de que la rúbrica se pueda aplicar y que todas esas devoluciones y demás terminen en un solo lugar es el calificador del aula. Entonces, lo que se debería hacer es que los tutores, en realidad se podría hacer desde el docente responsable del aula madre, ¿no? Pero en cada una de las aulas el calificador debería estar configurado para reflejar las rúbricas, que es el espacio donde se puede no solo asignar las calificaciones cuantitativas, sino la cualitativa, esta devolución de la que hablamos. Y es donde
es justo el enlace, digamos, entre el profesor y el alumno, donde va a estar la calificación y la devolución cualitativa. Entonces me parece que es importante que el calificador refleje, además, lo que dice la rúbrica. Eso también estuve probando de adaptar la rúbrica en el optativo, ¿no? Para trabajar el calificador y que terminara con la nota que... Y con las devoluciones, ¿no? Porque queda todo como en un solo lugar, entonces el alumno siempre está conociendo su situación e inclusive tiene una visión clara de su calificación, su devolución y lo que dice la rúbrica. Eso da espacio también a que se consulte, decía, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Tal vez podamos hacer un pequeño cursito chiquito. Algo creo que hemos hablado con Pablo. Claro, de cómo maneja Moodle el calificador, porque puede haber mucho tutor que no conozca eso a fondo, y nosotros siempre decimos qué estamos necesitando nosotros mismos para evolucionar, para progresar, y sería bueno que estuviera ese Además, Moni, el calificador está visible. Por eso, si el profesor no lo configura, igual está visible. Claro, y confunde muchísimo a los estudiantes que por ahí ya están acostumbrados en otros espacios que sí lo usan, a ir al calificador a ver el estado de sus actividades. Claro, podríamos hacer eso, ¿no? El módulo ya está listo para las distintas formas de configurar. Se puede solucionar desde arriba, digamos, desde el aula madre, claro, eso se replique, y a los tutores por lo menos ayudarlos con la explicación de cómo funciona. Claro. Y cómo... Breve, o sea. Sí, porque es simple está el módulo listo de capacitación con las distintas herramientas, pero específicamente el calificador, que es lo que no se estaba trabajando. ¿Y eso cuándo lo vamos a dejar disponible? Lo vamos a dejar disponible tal vez para el año que viene, porque vamos a actualizar la plataforma. Está bien, para cuando empiece la otra corte. Mónica, yo justamente antes que Gabriel comente eso, iba a opinar exactamente lo contrario, porque me parece que esto que estamos hablando, de que la rúbrica es un orientador nada más. Entonces, pensemos un maestrando que cumple taxativamente los descriptores de la rúbrica, y si nosotros hacemos tal cual la devolución ahí, que está implementado en el calificador, capaz que le corresponde un 10. Y capaz que si yo leo todo el trabajo como que no hay coherencia o no hay una cohesión en todo el trabajo, yo no le pondría 10, a pesar de que haya cumplido con todos los aspectos. Que es lo que decía Silvio, o sea, es un orientador de los aspectos que nosotros tenemos que evaluar y que el maestrando tiene el derecho de saber lo que se le va a mostrar, a evaluar. Por eso es que tiene que estar visible. Para mí, la rúbrica tiene que estar visible al maestrando. Pero yo no estoy de acuerdo que esté implementada a través del Moodle. Bueno, pero ahí venía la pregunta. ¿Por qué esa rúbrica podría tener un punto abierto? Claro. Que es la evaluación del proceso del docente. Pero de todos modos, o sea, no es tan transparente, ¿no? O sea, la rúbrica no te permite, el calificador del aula en realidad no refleja cada ítem de la rúbrica. Refleja en realidad el resultado de una etapa. Entonces, en ese resultado vos sí tenés como tutor la posibilidad de manejarlo a criterio. Claro, aparece la nota con la devolución. No es que se pone exactamente cada dimensión que evalúe la rúbrica por cada uno. Claro, cuando vos calificás, sí, calificás punto por punto, cada descriptor le pones un contacto. Claro, tenemos el resultado. Tenemos una pregunta, así avanzamos en horario. Por eso. Sí, yo había levantado la mano. Sí, yo coincido. No sé quién habló porque me hago lío, pero bueno, no sé quién fue, Marisa o bueno. Esto de que nosotros utilizamos la rúbrica como una herramienta que orienta a los estudiantes, pero no en forma taxativa de poner un 0,5% para cada actividad realizada, ¿no? Porque si no, es muy difícil evaluar el proceso, ¿no? De manera cualitativa. Por eso yo vuelvo a insistir sobre la importancia de los criterios como muy, muy fundamentales para que los estudiantes sepan qué estamos valorando en su proceso de aprendizaje.
La rúbrica para nosotros, o por lo menos el equipo de trabajo con el que venimos en desarrollo curricular didáctico, es orientativa para los estudiantes y para todo el equipo. Después cada tutor, por supuesto, va buscando la forma de evaluar, pero le damos importancia a la ponderación. Nosotros esto lo aclaramos, ¿no? O sea, decimos, bueno, por ejemplo, aspectos fundamentales como la participación en el grupo, que sabemos que esto, bueno, es todo un tema, ¿no?, de aprendizaje. Cuando damos cuenta de que esto fue un proceso logrado, ¿no?, de que realmente participó con el grupo, está el compromiso, ¿no?, de todo el desarrollo del proceso muy claro en este sentido, bueno, ahí eso lo ponderamos y el alumno sabe que lo vamos a ponderar porque se lo dijimos al principio, está en los criterios. Entonces esto me parece que por ahí, si la rúbrica es demasiado rígida, muy taxativa, puede colisionar con esta forma de trabajo. Por eso creo que tiene que ser una herramienta, pero no la única herramienta para la evaluación, ¿no? A algunos les resultará más útil. También me parece importante que haya espacios donde no se usen rúbricas, porque el alumno se está formando como docente, entonces no tiene que tener, digamos, un instrumento que sea hegemónico para la evaluación, porque él está aprendiendo a evaluar, él y ella están aprendiendo para evaluar. Entonces, mostrémosles distintas formas. Nosotros tampoco seamos, ¿no es cierto?, proclives a una sola forma de evaluación, porque esto forma parte de lo que le estamos aportando como contenido sobre la evaluación. Así que, bueno, bienvenida sea la diferencia, que algunos usen rúbrica dentro de Moodle, que otros las usemos como parte del diseño del aula virtual, pero no con los porcentajes, y que otros docentes, otros colegas no usen rúbricas. Esto es formativo y me parece que esta diversidad da cuenta de una formación mucho más amplia. Tenemos dos preguntas antes de pasar. Sí, yo quería volver a lo que hablábamos de la devolución, que justamente Gloria Eldenstein la llamó, en vez de devolución, intercambio, que me pareció espectacular. Genial. Porque es lo que dice el estudiante, lo que nosotros le proponemos, o le podemos enfatizar lo que está bien, remarcar lo que tendría que corregir, y ese intercambio que hay entre docente y estudiante es lo que hace que mejore y que pueda llegar a su logro final. Por eso quería comentarlo, esto es más que intercambio en vez de devolución. Sí, compartiendo un poco con lo que planteaba Silvia y Marisa, me parece que la riqueza no está en discutir el instrumento, sino discutir en la evaluación. Y entonces la rúbrica es un instrumento más que sin lugar a dudas tiene que estar, pero es un instrumento más. Y cuando uno va trabajando en el tema de las rúbricas, lo que vamos viendo es que en general se tiende, por más de que no lo digamos, a evaluar resultados. Entonces, una de las recomendaciones que, por ejemplo, Rebeca Nijovic hace es colocar dentro de las propias rúbricas un criterio, un indicador que hable del proceso, es decir, que nos obligue cuando hacemos una rúbrica a mirar el proceso, es decir, si articuló ese contenido con contenidos anteriores, si pudo vincularlo, si dio ejemplos, es decir, tratar de que si vamos a usar rúbrica como un instrumento más, en la rúbrica de alguna manera haya un criterio e indicadores de proceso. El otro tema con la rúbrica tiene que ver con dejar algún espacio abierto, es decir, cuando trabajamos como docentes responsables, nosotros armamos rúbricas y generalmente le dejamos al tutor un espacio también de autonomía en el proceso de evaluación. ¿Y por qué? Y porque es él el que está con los estudiantes y está en el proceso, y nos parecía rico, o al menos en el espacio curricular donde yo estoy, decir, bueno, hay un espacio, 10 puntos, 5 puntos, lo que decidamos en conjunto, que cada tutor verá, de acuerdo a su contexto particular, cómo lo evalúa. Lo tercero es, me parece que la rúbrica no puede estar en todas las actividades, no es un instrumento para que esté presente en todas las actividades del proceso, porque lleva muchísimo tiempo elaborar y lleva muchísimo tiempo. Lo más importante de la rúbrica, que en términos de Eldenstein será el intercambio, y en términos de Nijovic es la retroalimentación. Y la retroalimentación implica no solamente hacer una devolución, sino decir cómo puede reajustar ese proceso, ¿sí? Entonces, no es que se queda ahí la rúbrica, sino que tenés que darle la posibilidad al estudiante de decir, bueno, a partir de poder decirte cómo te fue,
qué actividad extra yo puedo dar para que recuperes. Y lo último que me parece que también es importante, la herramienta de calificación. Es decir, yo creo que todo tiene que estar, porque, digo, muchos estudiantes se fijan en ese espacio en la plataforma y tiene que estar, tiene que ser orientador, lo cual no quiere decir que sea lo único, ni sea solamente eso, pero sí creo que tiene que estar, porque el alumno se orienta también con el espacio de calificación. Nada, quería decir esto, y sí me parece que no solo sería positivo que no estuviera la rúbrica en todos los espacios curriculares, sino que en un mismo espacio curricular hubiera más de un instrumento de evaluación. Eso. Bueno, podemos... Sí, lo último... Sí, porque pasamos... Sí, me parece significativo que decía Gaby lo del calificador, algo que sí vamos a tener en cuenta, que el calificador, por ejemplo, al maestrado a veces le dice 9.49, ¿no? Que tiene la nota total. Y él dice, pero me saqué un 9.49 y me queda 9 en el acta. Y en nuestras actas hay un redondeo. Se va a 9, si tiene entre 9.50, va a 9, y si tiene más de 9.50 va a 10. Y eso, por ejemplo, nosotros se los tuvimos que remarcar a unos maestrados, porque ellos en el calificador un puntaje, pero en el acta veían reflejada otra, y es por un criterio que ya está marcado así. Claro, en las actas ellos no lo ven. Claro. Por eso nosotros se lo explicamos cuando... No, y dejar, como decíamos recién, un punto abierto. De hecho, estas preguntas venían bien formulado, el título debiera ser rúbrica versus evaluación, o rúbrica dentro de la evaluación, porque a mí la rúbrica me hace los mismos ruidos que estamos comentando acá en muchos casos, sobre todo para las materias menos instrumentales, ¿no? Pero no me quiero detener, para respetar los tiempos, quiero pasar a las últimas dos preguntas, así ellos pueden, que es un poco lo de las instancias sincrónicas, para que comenten cómo les fue con las instancias sincrónicas con los alumnos, por esto que estamos diciendo de que no solo debe haber devolución, sino que debe haber interacción, y sobre todo a los que son profesores responsables, digo, cómo les han servido, o para qué les ha permitido reformular el tema del procesamiento de las encuestas respecto a sus propios tutores y a su propia praxis, ¿no? El que arranque, ¿no? El que quiera, es mesa de colegas. Con respecto a las instancias sincrónicas, nosotros estamos pidiendo una. ¿Y por qué no más de una? Porque en realidad, cuando pedimos esa instancia, también lo que pedimos es ofrecer una variedad de días y horarios para que los maestrandos puedan acomodarse. Lo que nos ha pasado con algunos tutores es que ponen, por ejemplo, ese encuentro sincrónico un día de semana en un horario, en un único horario, y eso despierta un malestar en los maestros porque no pueden participar. Entonces, también lo que he observado es malestar en los tutores cuando uno le pide muchos días de encuentro para dar esa posibilidad. En el caso de un encuentro sincrónico fue manejable, pero cuando se piden más encuentros por semana, eso fue un caos. No, está bien, pero es un espacio mensual. Sí, yo digo por la cantidad. En el caso de cómo se usa, por lo general, a mí me gusta trabajarlo al final, ¿no? Como un espacio de cierre. Sobre todo porque en mis cursos los maestrandos diseñan recursos. Entonces, el poder mostrarlo implementado, por lo general está bueno hacerlo sobre el final. Claro, en mi caso, por ejemplo, yo lo trabajé, el último espacio que trabajé, por ejemplo, lo hice a demanda, que el último era el básico, con la opción que tenían que armar 2 o 3 horarios para poder cubrir la mayor cantidad de maestrandos que pudieran asistir, y después en el medio de la cursada era, si
si se veía que había algo que no estaba funcionando, invitarlos a un encuentro sincrónico, y si no, se ocurría al revés, que eran los maestrandos que solicitaban el encuentro, o sea, también estaba abierto. Pero el final y como cierre era el que me parecía también pertinente, sin desestimar que podía haber algún en el medio. Bueno, acá otra vez aparece el tema de los sentidos que se les da a esta instancia, de las instancias sincrónicas. En el caso de la práctica, para nosotros son muy importantes. Sí son instancias muy pedidas, inclusive por los estudiantes, también por los docentes tutores en función de la interacción, de la comunicación. En principio hemos tenido la idea, la intención de que las mismas no fueran horarios de consulta, sino instancias de lo que no podíamos hacer en lo no sincrónico, que tiene que ver con lo grupal, porque en lo sincrónico, bueno, allí convergen varias personas, trabajando en relación a la reflexión sobre la práctica de la etapa que estábamos desarrollando. Pero hay que decir que, y bueno, si hay un tutor por acá presente en la práctica, lo va a poder decir mejor, esa intención de convertir a estas instancias sincrónicas como momentos de reflexión colectiva, grupal de la práctica, generalmente es una intención que se la lleva a la otra necesidad, la de estar consultando cómo hacer esto, qué hacer, cuándo y cómo y demás. Así es que para nosotros es un asunto que está allí siempre, digamos, repensándose. Todavía no lo logramos del todo, creería. Y el otro problema de los sincrónicos, esto que se dijo hace rato, que es la carga del trabajo para el tutor cuando tiene que poner más de un horario en la semana o de acuerdo al periodo que sea para poder dar con la posibilidad de que más de uno participe. Y también se ha jugado con la cuestión de grabar esas instancias para que las puedan ver aquellas personas que no pudieron asistir. Pero bueno, creo que ahí se juegan para este momento varias líneas de discusión. El trabajo del tutor, la posibilidad de que todos participen en estas instancias sincrónicas, cómo se consideran en relación a la carga horaria de cada espacio curricular. Y por otro lado, a mí me interesa por sobre todo discutir los sentidos que cada materia o cada espacio curricular le pueda dar a estas instancias sincrónicas. Bueno, lo que a mí me parece es que los encuentros sincrónicos son como la frazada corta, ¿no? O sea, si la tiramos para un lado, abrigamos a unos y desabrigamos a otros. O sea que en realidad los alumnos valoran las instancias sincrónicas, siempre y cuando puedan participar. Así que me parece que tendríamos que pensarlas como encuentros optativos, ¿no? No generar una obligatoriedad porque hay gente que trabaja y porque los tutores también trabajan en otras actividades y porque estamos todos muy ocupados y demás. Pero el que puede participar lo valora, lo pide, hay una demanda constante por encuentros sincrónicos, entonces creo que es importante que existan, ¿no? De manera flexible, ¿no? Sin obligar, tampoco sin obligar a los tutores a que tengan que duplicar su carga horaria, porque eso también es una realidad desde lo laboral. Así que utilicemos las herramientas que tenemos, ¿no? O sea, por un lado, la educación a distancia, que sabemos que viene funcionando hace décadas, ahora tenemos la posibilidad de sincrónico, pero antes no existía, así que tenemos todos los medios para que funcione muy bien, con lo tradicional, digamos, pero por otro lado, valorar el encuentro, porque la relación cara a cara y el escucharse las voces
en un proceso de enseñanza-aprendizaje es importante. Los alumnos también lo manifiestan todo el tiempo. Y usar esta posibilidad, ¿no? Lo que decía recién Elena, la grabación, o sea, que el que no pudo participar, bueno, tiene la grabación, participará en otro momento, pero el recurso tecnológico nos permite que esa instancia sea accesible para todos. Así que, bueno, bienvenidos. Para reforzar lo que vos decís, sale mucho en las encuestas. Mi tutor no hizo ningún encuentro sincrónico. Y me voy a ver. Claro, ves, ahí está. Sí, sí, tal cual. Por eso, ¿viste? Pero sin obligarlos, porque si pones un horario donde hay gente que no puede asistir, eso también sale en las encuestas y eso también genera malestar. Entonces, que sean optativos, que queden grabados y que no sea tampoco esto de que, bueno, el tutor tiene que poner, ¿viste? 3 horarios diferentes porque uno trabaja, el otro no puede y el otro tiene dificultades. Entonces, por eso digo, es una frazada corta. Entonces, busquemos la manera de que existan encuentros sincrónicos, pero adaptados a la realidad de todo el grupo, ¿no? De los alumnos y también de los docentes. Y grabados, por supuesto, ¿no? Que quede allí en algún lugar del aula y todo el mundo pueda participar de una forma o de otra. Podemos hablar 5 minutos del análisis de las encuestas, así le damos participación a los maestrandos. Señores colegas, profesores, tutores. ¿Qué aporte hacemos con las encuestas? Cuando les hacemos el procesamiento de la encuesta, ¿en qué medida ustedes consideran que los ayudan a mejorar el espacio y a mejorar la selección de tutores? 100%. Sí, yo tomé en cuenta al momento de generar los 2 espacios, me pasaron las evaluaciones y resignifiqué varias cosas en función a esa evaluación que me hicieron llegar como responsable del espacio. Me parece pertinente, porque vemos la otra mirada, igual que el aporte también que hacen los tutores, porque los tutores también exactamente encuestas. Entonces, al menos en mi caso me pareció significativo para rever algunas cosas y darse cuenta, porque ayer también lo hablábamos con Gloria, que uno planifica, piensa y cuando está en acción ese proceso van surgiendo distintas miradas. Y por eso ayer en el encuentro de maestrandos resaltábamos esto, la importancia de que ellos la respondan esa encuesta, porque para nosotros es un insumo que es procesado, porque ayer también un maestrando preguntaba, bueno, si la encuesta se trabaja, vale la pena completarla. Y sí, les aclaramos que la encuesta tiene todo un análisis y se le entrega a cada responsable del espacio curricular. Lo hablamos ayer también, pero creo que amerita traerlo a colación de nuevo. Sería importante buscar un mecanismo para compartir el resultado de esas encuestas a los tutores, porque los tutores no sabemos lo que pasa. Yo creo que hay que hacerlo como actividades. Y por ahí el camino sería que el informe llegue al profesor responsable y que el profesor responsable pueda buscar así un mecanismo de comunicación con los tutores y sociabilizar esos resultados. Para que los tutores también podamos ver cómo nos puede mejorar y demás. Yo un poco tomo lo que dicen los chicos, que también se habló ayer, ¿no? Acá. Que es también la cuestión de poder pensar esta comunicación que decía Gabriel, que va más allá de entregar el informe. Porque creo que, si bien, no, digamos, podría ser taxativo o no, digamos, podría ser directamente dicho que el responsable tiene que hacer una reunión final de finalización con sus tutores, o no, o podría ser optativo, no sé cuál es la modalidad que conviene o que mejor decidamos, pero lo que me parece es que no puede faltar es esa instancia, porque hoy está faltando esa instancia. Es decir, hay un profesor responsable que piensa una propuesta, hay otros que llevan adelante la propuesta, hay distintas modalidades de comunicación en el transcurso del espacio curricular, y no hay ningún cierre, digamos, que permita al responsable retroalimentarse de los tutores,
porque la encuesta en ese sentido, como todo instrumento cerrado, hace un ratito hablábamos de la rúbrica, aborda algunas cosas y otras no. Y cuando uno está en el rol de tutor, por ejemplo, hay cosas que uno le gustaría explicarle al profesor responsable, y que a lo mejor no tiene una valoración específica de decir, bueno, las actividades sirvieron o no sirvieron. Bueno, algunas sí, otras no, se podría haber mejorado la redacción de la consigna, ¿cómo la podríamos mejorar? Para la próxima vez, ¿cuál podría ser el camino para valorar mejor las actividades que han hecho los estudiantes? Y ese intercambio es más un diálogo, no es solamente el resultado de una encuesta, ¿no? Yo creo que si bien el resultado de una encuesta es importante, porque está bueno, la comunicación de eso entre los tutores y el profesor responsable tiene que tener un mecanismo preparado para que eso sea así, ¿no? Porque si nosotros hablamos de retroalimentación en la instancia de evaluación, esta también es una instancia de evaluación que está quedándose sin retroalimentación. Y que se vincula con la planificación. Claro, la primera pregunta. Entonces me parece que eso se podría a esta altura, digamos, con la madurez que ya tienen los espacios, con la madurez que tenemos los equipos de tutores y los responsables, ya se podría plantear eso como una cuestión. Tampoco taxativo es que hay tutores que siempre resultan muy bien mencionados, hay tutores sobre los cuales se coincide mucho en su dificultad, y hay tutores que para unos fueron buenos y para otros no. O sea que siempre hay que tomarlo como una herramienta relativa. Y a veces pudo haber sido muy bueno en un espacio y no muy bueno en otro, porque tal vez ese no era el espacio adecuado para él. ¿Querés que hagamos participar? No sé si nos quedan. Hay dos alumnos que levantaron Por la mano. eso, a los alumnos. Alejandro y Soledad. Alejandro. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Bueno, soy Alejandro de la Universidad Nacional de la Patagonia, de la sede de San Juan Bosco. Viéndolo del lado de maestrando, ¿no? Como estoy ya casi terminando, nosotros por lo general en el grupo con los compañeros siempre hablamos, ¿no? De qué te parece la materia, cómo vas avanzando. Y entonces, al momento de la encuesta, nosotros lo tomamos muy a conciencia. Lo que sí he notado yo particularmente es que muchas veces del lado de alumnos, quizás no nos animamos a decir, no, el material me pareció medio flojito o tendría que haber sido más actualizado todo, porque ¿qué pasa? Como todavía tenemos pendiente la nota final, muchas veces hablando entre compañeros pensamos que eso puede perjudicar y en realidad yo lo veo como que no, al revés. Es algo que puede realmente mejorar porque nos ha pasado de que nos dan muchas actividades, pero cuando vemos la parte teórica es como que necesitamos un refuerzo y es ahí donde tenemos que empezar a buscar bibliografía por otro lado. Así que, pero para mí, como maestrando, es una instancia súper importante que esté ese espacio para darles una devolución a ustedes. Y asimismo, como también comparto lo que dijo Jackie recién y lo que decía también Marcela ayer, la importancia que tiene que ustedes trabajen realmente sobre eso y que no quede como algo que nosotros completamos y quedó ahí. Pero lo vamos viendo también paso a paso de cómo van cambiando las cosas, las materias, que ustedes van incorporando todas esas cosas. Entonces, vemos que se viene trabajando bastante bien. Eso quería aportar de mi lado. Soledad. Hola, buenos días. Yo quería aportar en el sentido de la práctica, porque nosotros tuvimos encuentros sincrónicos, pero entre el grupo general. Al interior de nuestro grupo de trabajo, que es Alejandro, yo y otros colegas más, lo que hicimos fue sostenernos o tutoriarnos entre nosotros, es decir, compartimos las observaciones, los trabajos que veníamos haciendo en la práctica 1 entre nosotros, nos fuimos corrigiendo, tirando ideas, dándonos apoyo por diferentes cuestiones que nos iban pasando, y estaría bueno que se pudiera generar un espacio de intercambio entre nosotros sobre los trabajos que se han hecho, o de colaboración o de coevaluación, no sé, alguna estrategia, porque esto a nosotros nos sirvió muchísimo, que eso lo estuvimos conversando en el grupo de 4 que tenemos. La dinámica del intercambio de los diferentes trabajos que hicimos nos enriqueció a todos, porque todos pudimos aportar ideas y ayudarnos también de alguna manera. Es mucho más enriquecedor ese espacio al interior, ¿no? Gracias. Gracias, Soledad.
Silvia. Soledad, perdóname, solo una... ¿Vos también sos de San Juan Bosco? Sí. San Juan Bosco. A mí me toca. Sí. Bueno, no, yo coincido totalmente con lo que dijeron los estudiantes y también colegas. Lo que quería agregar es que es muy importante que existan encuestas porque nosotros siempre vamos a estar pendientes de la acreditación de CONEAU. Entonces, esto tenemos que documentarlo, tenemos que explicar la forma como se trabaja con las encuestas porque lo van a evaluar muy bien seguramente en esa instancia cuando haya que informar a CONEAU. Y lo que también hay que trabajar y darle mucha importancia es a la encuesta a egresados. Tener ya datos, porque ya tenemos varios egresados, entonces comenzar a recabar información acerca de nuestros egresados en función de las instancias de formación que les hemos dado, y ese documento, esa información también hay que hacerla circular y es importante para mejorar nuestro trabajo. Todo lo que sea evaluarnos a nosotros mismos y a nuestros estudiantes y egresados, bienvenido sea, porque nos permite una mejora de la práctica. Así que indudablemente tienen que seguir estando estas encuestas, por ahí ver los tiempos, ¿no? Como decía Alejandro, por ahí que no sea durante el proceso en que ya están siendo evaluados y acreditados los estudiantes, sino por ahí o en dos instancias o algunas preguntas en ese momento y otras preguntas al final para que ellos no se sientan condicionados, porque sabemos que esto pasa siempre, también con los estudiantes de grado, ¿no? ¿Hasta dónde pongo la información si todavía no acredito el espacio? Entonces, bueno, por ahí hacer como dos instancias, ¿no? De preguntas, algunas que no sean muy comprometidas en este sentido durante el proceso de aprendizaje y otras preguntas una vez que ya terminó el espacio para que ellos tengan la libertad de dar sus opiniones reales y verdaderas. Bien, de acuerdo. Sí, no siempre la encuesta colabora, por eso creo que sí, que es un instrumento que es válido, pero que tiene que ser completado o complementado con otra instancia. En mi caso, este año hemos trabajado con los tutores en un Drive, poniendo también algunas digamos, bueno, valoraciones y yendo al punto con algunas cuestiones que nos hicieron ruido durante el proceso. Específicamente las he preguntado y, digamos, con mucha precisión para que los tutores pudieran entonces referir a ellas. Y bueno, también planificamos una reunión post-curso que, bueno, en el caso de este año no se pudo dar, no coincidimos con los tiempos. Además, yo tengo un tutor en España que nos cuesta también coincidir con horarios, pero sí sirvió este documento que fuimos armando, inclusive algunas devoluciones. Se las pudimos hacer también a la directora de la MED a partir de ese documento, y desde ese mismo documento también retomamos el primer encuentro que hicimos hace poco para la práctica 2. Con esto simplemente quiero decir que, bueno, sí, la encuesta yo la valoro, como dice también Silvia, es un instrumento que tenemos que tener, es bastante objetivo y nos ayuda en el plano de la acreditación, después para dar cuenta cómo se ha procesado. Pero tiene que ser complementaria a otras instancias de comunicación, al menos entre nosotros los tutores. Voy a hacerle una aclaración a los maestrandos para que tengan en claro que si bien la encuesta se pone en el aula, no tiene acceso ni el profesor ni los tutores de esos resultados y las encuestas. A nosotros nos llega después que el grupo de gestión académica lo procesó. O sea, no entramos directamente a ese resultado. Es importante el comentario por lo que mencionaba recién Alejandro. Y es tal cual. Fíjense que lo que venimos reclamando, lo que reclamamos ahora, que debemos darnos el espacio de hacerlo, y lo que mencionamos ayer es justamente eso. Nosotros como tutores no tenemos idea del resultado de las encuestas,
Por lo tanto, quédense tranquilos que no las vemos. No influye. Y lo que estamos pidiendo poder hacer o pensando en hacer es justamente un espacio para que nosotros podamos ver las encuestas posterior a la ejecución de los espacios curriculares, o sea que tampoco influiría, así que quédense tranquilos en ese sentido. Pero hay que escribirlo eso. Hay que escribirlo eso, digamos, dentro de las consignas, arriba de las consignas de la encuesta hay que aclarado esto para que justamente los estudiantes se sientan tranquilos. En el mismo diseño de la encuesta, esto tiene que estar explicitado, ¿no? Sería bueno incorporarlo, me parece. Eso hice la aclaración porque fue un planteo que yo tuve con los maestrandos de la sede de San Luis. Al momento yo les decía, es la encuesta el momento en que vos podés explicitar tu impresión. Porque si me lo comentás a mí, yo lo puedo comentar, pero en realidad va a tener validez cuando muchos maestrandos hacen un aporte sobre, por ejemplo, es demasiada bibliografía, o la doctora no hizo varios sincrónicos. O sea, esas cosas que por ahí se quejan con el coordinador, es importante que lo hagan porque no llegan ni al profesor ni al tutor hasta tanto no se procesen. Bueno, estamos en el... Bueno, la verdad que Mónica, un lujo. Y 29 solos. Había